Charallave en la historia, un microcultural educativo, con Alfredo Naranjo. Hablábamos que veníamos con un personaje poco conocido, pero importante. Muy bien. Aquí tenemos la idea de que en nuestra actual sociedad existen y existieron personajes que algunos los conocimos por su trayectoria o porque simplemente marcaron un hito dentro de las vidas de los charayavenses. Pero es un fenómeno natural y obligatorio que en el pasar de los tiempos, por supuesto, porque tiene que ser así, las sociedades vayan cambiando. Así también pasó, pasará y está pasando con Charallave. Conocemos de familias y personas hasta finales del siglo XIX, muy bien, pero ahora pregunto, ¿y más atrás? ¿Qué había más allá? ¿Quiénes estaban allá? Tal vez hasta seamos descendientes de algunas de esas personas. Y sé que hoy en día algunas familias se han esmerado en estudiar sus raíces ancestrales y eso está muy bien, excelente. Por ejemplo, para el transcurso del siglo XVIII, Charallave, por supuesto, estaba constituida por una sociedad y tal vez, como nosotros hoy en día, también había conocidos, amigos, familiares, claro que con ciertas limitaciones por cuestiones culturales, pues, según las fuentes, quienes habitaban en el centro del pueblo eran los aborígenes, mientras que aquella élite de raza pura, o sea, los españoles y algunos que otros blancos criollos, tenían sus viviendas en las distintas periferias del lugar. No obstante, había acontecimientos donde esa sociedad debía unirse. Y ese lugar para hacer esa unión era en el templo del pueblo, en el momento en que se realizaban las respectivas misas. En líneas generales, por allá con el correr de los años 1700 en adelante, en Charallave había una sociedad constituida de tan solo 61 casas para dar un total de 868 personas aproximadamente, sin incluir aquí los negros cimarrones que estaban desplegados por todo el monte. A nivel de cultura general, es bien placentero que conozcamos un poco también de aquellos habitantes que una vez estuvieron en estas tierras y que al igual que los personajes de hoy en día, pues también eran conocidos por la gente de aquel tiempo. Hace aproximadamente 2 años, yo escribí un ensayo a través de las redes donde hacía referencia de un acontecimiento conmovedor que ocurrió aquí en nuestros predios charayavenses. Este fue el fallecimiento de una anciana cuyos registros apuntan que la misma tenía más de 100 años. Así lo dicen los documentos y de hecho está allí. A comienzos del año 1735, los padres Bartolomé de San Miguel y Salvador de Cádiz, quienes en ese momento eran los propietarios de Charallave, quiero decir que el término propietario es muy puntual y literario, en virtud que esa es la calificación que se les daba a estos representantes clericales a través de los documentos que existen, que están allí palpables. Estos emprenden una búsqueda y reducción de indios para traerlos acá a Charallave. Toda esta orquestada fue una acción ordenada por Jerónimo de Rada, Cifuentes y Escobar, quien para ese tiempo era el capitán general de la provincia de Venezuela. Y en virtud de que aquí en Santa Rosa de Charallave había ya habitantes, bueno, hubo una necesidad de repoblar toda aquella puebla, valga la redundancia, a fin de aumentar la cantidad de almas, es decir, de personas en el lugar. Seguidamente, los curas antes mencionados, en compañía de aproximadamente 100 hombres, más bien se dicen que eran soldados, pero no, eran aventureros, 200 caballos, una gran cantidad de perros y toda esta orquestada bélica, al mando de un español llamado don Ignacio Sánchez, salieron en la búsqueda de aquellos indios que hacían falta para traerlos hacia allá, hacia las riberas del río Guaybiche en el estado Apure. Una vez allá en el lugar, incursionando el rancherío de los aborígenes, sus habitantes fueron perreados y en medio de una correría lograron capturar aproximadamente 100 o más de estos indígenas pertenecientes a las etnias taparitas y amaibos.
y otros, bueno, pudieron salvarse porque lograron huir a veloz carrera monte adentro. Imagínense ustedes, luego de 3 meses de travesía, llegan a Charallave los curas con tan solo 92 indios, de acuerdo a lo que dicen los documentos, a razón de que los restantes fallecieron durante el trayecto. Tal vez otros se hayan escapado, ¿no?, en el momento de descuido. Pero fíjense que llama la atención que según los escritos venía una anciana de más de 100 años, que ya en el pueblo, aquí mismo en Charallave, y luego de someterla a un proceso de adoctrinamiento y bautizarla, la pobre anciana murió en la más extrema mengua, probablemente, digo yo, a consecuencia de la melancolía de haber perdido a su familia y los estragos del largo y tortuoso camino, pues ustedes saben muy bien, no lo dicen los documentos, pero fueron trasladados en precarias condiciones, amarrados y aún así contra su voluntad y bajo azotes. Esta narración está bien fundamentada con base en documentos fidedignos, cuyas fuentes se consideran primarias. Ahora bien, tenemos la percepción de que esta indígena, misteriosamente, muy poco es nombrada en nuestros libros de historia local. Hecho que, tan igual como todos los personajes de la antigüedad del pueblo, los que son recordados o no, y los contemporáneos, pues tienen su mérito. Y es algo que no se puede negar, gracias a Dios. Por eso, en aquel siglo, también existió aquí una sociedad, aquí en Charallave, tan igual como la que tenemos hoy en día. Y me atrevo a decir que en igual condiciones como estamos nosotros. Aquí hubo las primeras autoridades, hubo quien decidía los designios de aquellos pobladores y pues ahora están todas aquellas personas que felizmente se han ocupado de preservar la armonía dentro de esta sociedad. Y así sucesivamente, hasta que a través del tiempo usted y yo tal vez ni seamos recordados. Pero ese es un asunto que nosotros no lo sabemos. No obstante, resulta ser que con el caso de esta mujer aborigen es totalmente distinto, pues resulta que esta mujer tuvo un nombre de pila y, por llamarlo así, desde su origen indígena. Y ese nombre era Cayura Guarana, quien después de haber sido bautizada, eso ocurrió un 25 de marzo del año 1735, pasó a llamarse María de la Encarnación. Pero hay algo allí que llama mucho la atención, y es que esta india charayavense genuina, y digo genuina porque aunque no nació aquí, pues aquí fue bautizada y aquí murió, y lo más seguro es que aquí haya sido enterrada, es decir, que sí existió, no es un mito. Convivió tal vez de manera muy efímera, pero estuvo aquí. Otro aspecto importante es que el padrino de ella pasó a ser el mismo verdugo que dio la orden de que la sacaran de su hábitat natural para que posteriormente la trajeran en aquellas precarias condiciones y muriera aquí en el pueblo. Y ese era el jefe de la escolta, don Ignacio Sánchez. ¿Quién sabe en qué condiciones estaría esta infortunada mujer? Y en alguna parte de este terruño charayavense están los restos de esta desventurada anciana que no la conocimos, pero que sí existió, pues allí están sus documentos que constituyen su fe de bautismo. Y por eso pasaría a ser entonces la primera charayavense reconocida, pues fue el primer bautizo que se realizó aquí en este pueblo. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Charallave en la historia, un microcultural educativo, con Alfredo Naranjo.